2021, año de ser influenciadores. Y vamos a prepararnos para oír la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable en esta mañana? O mejor, ¿cuántos necesitamos que Dios nos hable en esta mañana? Amén. Creo que Dios tiene algo por decirnos. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. La lectura va a ser un poquito larga, extensa. Son más o menos 17 versículos que voy a leer. Pero le invito a que me acompañe. No me deje solo en la lectura, porque creo que es un pasaje muy poderoso y hay algo especial que el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Segundo libro de Reyes 3, 6. Dice la palabra del Señor: Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. Le dijo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. En aquella época no había Waze. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha y durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Versículo 10. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey entonces de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat. Él servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado por el rey Josafat y el rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, póngale mucha atención a la respuesta del profeta: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. El profeta Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Y mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y este dijo: así dice el Señor. Yo quiero que leamos ese versículo en voz alta, el versículo 16. 1, 2 y 3. Así dice el Señor: abran zanjas por todo este valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 20. Dice la palabra del Señor: a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Amén y amén. Padre, yo te pido que nos hables, Señor. Unge mis labios y unge nuestros oídos para escuchar tu voz. Amén y amén. Quiero hablarles por los próximos minutos acerca de un tema que he llamado una fe influyente. Y quiero pedirle que por favor lo diga conmigo en voz alta para que lo recuerde. Diga: una fe influyente. De esa clase de fe es de la que el Señor nos quiere hoy hablar. Una fe que tiene poder de influenciar lo que sea que esté a su alrededor. La fe influyente es aquella que está en los que somos hijos de Dios, pero que tiene que ser usada, porque la fe sin obras es muerta. Y la fe influyente es la que en este pasaje encuentro yo se manifestó a través de la vida, especialmente del rey Josafat, pero también del profeta Eliseo.
Quiero dar un poquito de contexto a la historia para que no estemos tan perdidos en lo que acabamos de leer. El rey Jorán, quien era hijo de dos personajes que quizás muchos aquí van a identificar cuando yo diga sus nombres, porque están en el Antiguo Testamento y fue una pareja muy conocida. Los papás del rey Jorán fueron nada más y nada menos que Acab y Jezabel. Esos eran los papitos de esta belleza de rey, el rey Jorán. Y el rey Jorán, que reinaba en el norte, en el reino de Israel, cuando él toma el cargo de su hermano Ocosías, porque el que recibió el reino fue Ocosías, pero Ocosías murió por una enfermedad y no tenía hijos. Entonces el que sucedió al rey fue Jorán, su hermano. Y cuando Jorán llega al reino de Israel, dice la Biblia que el rey de Moab, que era un territorio cercano y que estaba bajo el dominio de Israel, el rey de Moab dijo: no, yo obedecí a Acab y a Jezabel, que eran los papás, pero a este peladito yo no me le voy a someter. A este jovencito, este no me va a venir a mí aquí a soplar las narices. Yo no voy a pagarle tributo a Jorán. Y entonces Jorán, joven como era, dijo: no va a pagar, pues lo voy a hacer pagar. Y entonces le declara la guerra al rey de Moab. Pero Jorán no se atreve a ir solo contra el rey de Moab. Entonces Jorán manda llamar a dos amigos: Josafat, rey de Judá, el reino del sur, y el rey de Edom, cuyo nombre no se menciona porque se cree que era un rey temporal, era un rey encargado, como ahorita está el gobernador de Antioquia, está en un puesto encargado, porque el que está preso. Entonces el rey de Edom, el rey Josafat de Judá del sur y el rey Jorán, el jovencito hijo de Acab y Jezabel, se unen para luchar contra Moab. Y cuando Josafat pregunta y dice: bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Por dónde nos vamos a ir? Jorán le dice: vámonos por el desierto, por el sur, les vamos a llegar por detrás. Entonces se van por el desierto 7 días, dice, con sus ejércitos. Pero resulta que, no sé, al director de diaconado de ese ejército se le olvidó echar suficiente agua. Y después de 7 días en el desierto se les acaba el agua. Y entonces se encuentran en una situación difícil, como quizás algunos se encuentran en estos días, en una situación desafiante, en una situación donde pareciera no haber una salida fácil. Así estaban estos 3 reyes. Jorán, el que se inventó esta pelea, era un rey que no agradaba a Dios. Él no hacía la voluntad de Dios. Él siguió el camino de sus papás. Y aunque no fue tan malo como Acab y Jezabel, porque la verdad es que está un poquito difícil superar en maldad a Acab y a Jezabel, la brujita esa. Pero aunque Jorán no fue tan malo como sus papás, igual fue un rey desobediente a Dios. No quiso hacer caso a Dios. Era un rey idólatra a dioses falsos. Pero se alió con Josafat, el rey de Judá, un rey que sí amaba a Dios, un rey que sí tenía en su corazón agradar a Dios. Y entonces, cuando se encuentran sin agua en un desierto, habían 2 alternativas. Una, morir deshidratados en el desierto, porque usted puede durar varios días sin comer, pero usted no puede durar varios días sin tomar agua. Es mucho más importante el agua que la comida. Y ellos no tenían agua. Se les acaba el agua, están en un desierto, no hay agua. Entonces, o morían todos por deshidratación, o si alcanzaban a llegar a Moab para pelear, imagínense la clase de ejército que iba a llegar. Un ejército completamente débil, un ejército completamente raquítico, flaco, enjuto, con cara de, yo a la gente le digo: usted tiene cara, ¿cómo es que yo digo? Yo digo: ¿por qué tiene esa cara de? Ya se me olvidó, ¿sí ve? ¿Cómo es que yo digo? Cara de, no, está pálido, ojeroso y sin ilusiones. Así es que digo yo. Pálido, ojeroso y sin ilusiones. Así estaba el ejército de estos 3 reyes, 3 ejércitos mezclados en uno, pero que no tenían agua. Entonces, o morían en el desierto o llegaban débiles a una batalla. Y llegar débil a una batalla es lo mismo que haberla perdido antes de lucharla. Entonces dice la Biblia, y aquí es donde se manifiesta la fe influyente,
que se tiene que manifestar en nuestra vida cuando nos encontremos en situaciones similares a esta, donde pasan cosas, se pierde el empleo, se destruyen algunos sueños, se desbaratan proyectos que ya estaban en marcha y se cayeron, un negocio que ya casi que estaba firmado y ahora ya no se va a dar. ¿Qué ocurre en esos momentos? Tiene que haber una fe en nosotros que influya, una fe en nosotros que cambie la situación. Y dice la Biblia que entonces el rey Jorán llegó a una conclusión. Ponme en la pantalla porfa el versículo 10 del segundo libro de Reyes 3. Dice: ¡ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. En otras palabras, Jorán, cuando se vio en este problemón, Jorán dijo: aquí la culpa es de Dios. Aquí es Dios el culpable. Dice: Dios fue el que nos envió a estos 3 reyes a morir en el desierto en manos de los moabitas. Pero se levanta una fe en Josafat, versículo 11, y dice: pero Josafat preguntó. Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? No sé si podemos ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, este versículo. La Nueva Traducción Viviente me gusta cómo narra las palabras del rey, porque dice: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. La primera característica de la fe que yo te vengo a hablar en esta mañana, anótala ahí si puedes, es una fe que inicia con una pregunta. La fe influyente inicia con una pregunta. La pregunta de Josafat fue: ¿no hay profeta? En otras palabras, ¿no hay voz de Dios? Busquemos a un profeta y consultémosle al Señor. Dice: preguntémosle al Señor qué debemos hacer. Mis hermanos, la fe que transforma situaciones siempre inicia en una pregunta. Y la pregunta es: Dios, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué esperas de mí? Joram representa a muchas personas en la vida cristiana que en lugar de preguntarle a Dios qué es lo que él quiere hacer en medio del problema, llegan a sus propias conclusiones. Y el problema de llegar nosotros mismos a nuestras propias conclusiones, ¿cuál es? Que siempre serán equivocadas. La reacción de Jorán fue decir: Dios fue el que nos metió en esto. Dios nos trajo hasta aquí para morir. Josafat dijo: no, venga, cálmese, cálmese. Preguntémosle a un profeta. ¿Por qué no le preguntamos a Dios primero? Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana: quizás la razón por la cual no hay fe en tu corazón es porque tú, antes de preguntarle a Dios qué hacer, has empezado a tomar decisiones por tus propias conclusiones. Tú concluiste en tu mente que lo mejor era vender esa casa, y entonces la vendiste y ahora estás en un lío más grande. Pero ¿por qué estamos en los líos que estamos? Por no preguntarle al Señor. La fe inicia con una pregunta. La fe inicia cuando yo digo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago, Señor? Perdí el trabajo, estoy enfermo, el doctor me acaba de dar un diagnóstico. Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué debo hacer? Eso es lo primero para que haya una fe influyente. Tiene que haber una pregunta, y la pregunta tiene que estar dirigida a Dios. No podemos seguir llegando a nuestras propias conclusiones, porque cuando tú llegas a tus propias conclusiones, cometes aún más errores. Jorán fue el que dijo: Dios nos trajo hasta aquí para matarnos. Jorán es ese que cuando viene la adversidad dice: ¿sí ve para qué oré? ¿Sí ve para qué hice el ayuno? ¿Sí ve para qué me puse a dar primicias? Vea, perdí la empresa. Llegaste a una conclusión equivocada por no preguntarle primero a Dios: ¿qué quieres hacer? Porque la crisis o el desafío que tú puedas estar enfrentando, créeme que no tomó a Dios por sorpresa. ¿O tú crees que nuestros problemas toman a Dios por sorpresa? No,
Nosotros somos limitados, finitos. Él no, Él es ilimitado, Él es infinito. Por eso lo más sensato es preguntarle a Él primero: Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Señor, ¿cómo respondo a esa carta? ¿Cómo respondo a ese correo electrónico que me llegó? ¿Cómo respondo a esa notificación? ¿Cómo respondo a lo que el banco me acaba de decir? ¿Cómo respondo? Eso fue lo que hizo Josafat. Y yo quiero animar a alguien hoy en su fe, porque mira, la duda siempre puede ser la oportunidad para la fe. Lo voy a volver a repetir: la duda, cuando a ti y a mí nos ataca la duda, no sabemos qué va a pasar. Esa es una oportunidad para desarrollar fe, pero inicia con una pregunta. Yo no sé cuál es la pregunta que en tu caso particular le tienes que hacer al Señor, pero hay una pregunta que no le has hecho. Yo me acuerdo hace unos años atrás, yo me fui a estudiar, a entrenarme ministerialmente. Estaba viviendo en Singapur, muchos han oído la historia. Y cuando yo estaba allá, al inicio yo no quería ir, pero después yo no me quería regresar. ¿Quién se va a querer regresar de vivir en un país primer mundo, de vivir en un país con todas las comodidades, de vivir en un país donde todo es ordenado, limpio, aseado? Muy parecido a nuestra cultura. Y yo no me quería devolver. Y yo me acuerdo que me metí en un ayuno porque tenía que tomar la decisión si compraba tiquetes o no compraba tiquetes. Y entonces esto es lo que muchos hacen. Muchos cierran los ojos, se preocupan y piensan que eso es orar. Muchos decimos: pues pastor, es que yo he venido orando. ¿Qué va? Cuento, usted no ha venido orando. Usted ha venido pensándolo en la mente, pero eso no es orar. Eso no es orar. Pensar algo en la mente, tenerlo ahí día tras día y llenarnos de preocupación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso no es orar. Eso no es preguntarle a Dios. No es lo mismo. Muchos dicen: no, es que yo he venido orando, pero la verdad es que no han orado. No han orado. Lo que han hecho es preocuparse. Lo han tenido ahí en la mente, lo tienen atravesado el pensamiento siempre. Vendo, no vendo, me voy, compro el tiquete, ¿qué hago? Pero otra cosa muy diferente es buscar al Señor con sinceridad y decirle: hasta que tú no me hables, yo no tomo una decisión. Pero es que hay que pagar mañana. Pues si Dios no me dice. Pero es que tienen que poner ya la fecha. Yo le estoy preguntando a Él. Y entonces me acuerdo que yo necesitaba tomar la decisión si venirme o devolverme. Y una mañana yo escucho la voz de Dios, así literal. Yo oigo la voz de Dios que me dice: hijo, hazme la pregunta. Y yo por dentro digo: no, yo no quiero hacer la pregunta. No, yo no quiero. Y la razón por la cual no quería hacer la pregunta es porque yo ya medio me olía la respuesta. Y así están muchos, así estamos muchos. No le preguntamos a Dios porque por dentro creemos ya saber qué va a decir. Y entonces nos da miedo preguntar porque no queremos oír la respuesta. Señor, perdono a la desgracia de mi tía o no. La respuesta va a ser sí. Pero no queremos preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Josafat fue diferente a los otros dos reyes, porque antes de saltar a una conclusión precipitada, Josafat dijo: venga, busquemos la voz de Dios. Busquemos la voz de Dios. Pastor, es que me salió una oportunidad de irme a trabajar a otro lado. Bueno, ¿buscaste la voz de Dios? Sí, yo sé que te pagan el triple de lo que aquí te están pagando hoy, pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿buscaste la voz de Dios? Y entonces descubrí una verdad, y es que el punto de partida de la fe siempre es la voz de Dios. La fe inicia cuando le preguntamos a Dios y Dios nos responde. Ahí inicia la fe. Si alguien hoy dice: yo siento que mi fe está desfalleciendo, entonces quizás es porque no estás preguntando. Si alguien dice: pastor, es que yo en estos meses he sentido como mi fe como que ha menguado, como que ha bajado, entonces dejaste de oír la voz de Dios, porque el punto de partida de la fe es la voz de Dios. Josafat dijo: vamos a buscar a un profeta. Y entonces le dijeron: por aquí vive Eliseo, el que le servía a Elías. Y cuando llegaron,
Dice la Biblia, este pasaje me llamó tanto la atención por la respuesta del profeta, porque cuando ellos llegaron, el profeta le responde a Jorán, no a Josafat. Jorán, el jovencito malvado que no amaba a Dios y que se inventó la guerra. El profeta le dice a Jorán, versículo 13, pónmelo ahí en la pantalla. El profeta le dice, Eliseo le respondió al rey de Israel, ponlo ahí: ¿qué tengo yo? Ponlo en la NTV, o bueno, no, ponlo en la NBI, porfa, en la nueva versión internacional. Aquí dice, porque has venido a verme, pero la nueva versión internacional lo traduce textual, como está en el original. Dice, ¿qué tengo yo que ver con usted? Imagínese si así le respondiera a uno todo el que uno va a buscar para un favor. ¿Y yo qué tengo que ver con usted? ¿Y usted a mí por qué me anda preguntando? Le dice, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar. Otra versión dice, vaya, consulte a los profetas paganos de su padre y de su madre. ¿Qué tal los pantalones del profeta Eliseo? Eliseo le dice al rey de Israel, ¿por qué me viene a pedir ayuda a mí? Vaya, lo quiero ver, bien bonito, como estaba usted adorando a Baal. Vaya, pregúntele a su Baal. Y entonces él le dice, no, porque el Señor nos ha reunido a los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Otra vez le echa la culpa a Dios, otra vez. Así es la gente que no tiene fe, siempre culpando a Dios de todo. Pero mire lo que responde Eliseo en el 14. Le dice, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Fuerte, el profeta respondió muy fuerte. Yo me imagino a la directora de relaciones públicas del profeta Eliseo diciendo, no, eso no fue lo que él quiso decir. No, venga, no, rey Jorán, no se vaya. No, hermano, no se ofenda, es que entiéndalo, es que el profeta, no, Eliseo no se disculpó. Y entonces entendí el segundo principio de esta clase de fe influyente, y es que la fe influyente requiere decisiones coherentes. Requiere de decisiones coherentes. Lo que Eliseo le estaba diciendo al rey Jorán es, oiga, viejo, sea coherente. Sea coherente. Usted se la pasa todo el año consultando a sus profetas falsos y adorando a Baal. Y entonces cuando tiene un lío sí viene a consultar a Jehová. No. Vaya y pídale a sus profetas falsos que le ayuden. Eso era lo que Eliseo le estaba diciendo. Y es que la fe influyente no es una fe incoherente. No es una fe que yo digo creer una cosa pero hago otra. Hace 15 días cuando yo prediqué en el primer culto, hablé de esto, porque hoy en día muchos dicen tener fe, pero sus acciones demuestran lo contrario. Muchos dicen tener fe, pero lloran como que no la tuvieran. Muchos dicen tener fe, pero se angustian de una manera. El estrés se ha apoderado de sus vidas de una manera que entonces se da uno cuenta que no tienen realmente fe. Decisiones coherentes. No podemos andar en la carne de lunes a sábado y el domingo esperar que Dios nos arregle nuestros problemas. No, hay que ser coherente. No podemos pasar más tiempo en redes sociales viendo videos y noticias y después llenarnos de ansiedad y pedirle al Señor que nos quite la ansiedad cuando nunca abrimos la Biblia para leerla. Estamos metidos en otras cosas. No tenemos tiempo para leer la Biblia, pero sí queremos que Dios tenga tiempo para sacarnos del hoyo. No tenemos tiempo para ayunar, pero sí queremos que Dios vaya desatando ese problema en el banco. No, decisiones coherentes, dice Eliseo. No me vengas aquí a preguntar a mí qué hacer cuando nunca te has interesado en adorar a Dios con todo el corazón. Nunca has querido derribar los altares que tus papás levantaron. Solo quitaste el altar a uno, pero no a todos los dioses falsos. No me vengas aquí a preguntar. Fuerte, muy fuerte la respuesta del profeta, pero creo yo que nos muestra mucho el corazón de Dios, diciéndonos a la iglesia: ámenme y créanme. No me usen como un Dios bombero. No me usen. No, ya estoy cansado que me busquen solo los domingos 2 horitas a la semana y ya.
Y el resto de la semana me abandonan y se olvidan de mí. Hay tiempo para todo, hay plata para todo lo demás, menos para mí. Dice el Señor, no más, no más, no, no, no. Si le sirves al diablo, pues pídele a él que te ayude en el problema. Si le sirves a los demonios, pídele a ellos que te ayuden. Pero si me sirves a mí de todo corazón, entonces tendrás mi respaldo y mi aprobación. Me confrontó tanto esta palabra porque muchas veces tomamos decisiones incoherentes. Somos incoherentes con nuestra fe. Y Dios hoy nos está enseñando a través de la respuesta que Eliseo le dio a este rey, diciéndole no, jueguitos con Dios no, coherencia, coherencia. Y entonces dice algo que me lleva al tercer punto. Y es que le dice, mire, querido rey Jorán, si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, yo no perdería el tiempo hablando con usted. Eliseo estaba más bravo que suegra cuando el yerno es pobre. Imagínense. Menos mal yo no soy pobre, menos mal yo he ahorrado, que mi suegra está aquí adelante. Entonces Eliseo estaba bravo. Eliseo le dijo, mire, si no fuera porque usted trajo aquí dentro de su convito, usted tiene a Josafat. Menos mal usted tiene menos mal usted tiene entre sus amigos a Josafat. Así le van a decir a alguien que es amigo tuyo, le van a decir, menos mal usted es amigo de ese cristiano, menos mal usted es amigo de ese que ama a Dios, menos mal usted está cerca de ese. Es más, lo que te estoy tratando de decir es, la fe influyente es aquella que bendice a otros, no porque ellos se lo merezcan, sino porque tú portas el favor de Dios y la bendición de Dios a donde quiera que vas. No sé si me estoy haciendo entender. Esta clase de fe que tenía Josafat benefició a dos reyes que no tenían por qué ser beneficiados, pero fueron beneficiados con un milagro por la fe de Josafat. Así va a pasar con tu familia. Por estar tú en esa familia, Dios va a tener misericordia de esa familia. Por estar tú en esa empresa, Dios va a tener misericordia de esa empresa. Por eso es que Abraham le dijo al Señor cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra, si encuentras 50 justos no la destruyes. Dios dijo, listo, si los encuentro no la destruyo. Porque hay una gracia y un favor que portamos los hijos de Dios, y es que esa bendición nuestra alcanza aún a los que nos rodean. Mira al que está al lado y dígale, ¿le conviene ser amigo mío? Dígale, le conviene llevarme en la buena. Lléveme en la buena. Eso fue lo que pasó. Eliseo le dijo, mire, si no fuera por Josafat, gracias a Dios usted trajo a Josafat, porque si no, yo no perdería mi tiempo con usted. Y entonces aprendí, número 3, que la fe influyente produce respeto. Produce respeto. Hay un respeto en el mundo espiritual que se consigue cuando somos gente de fe. Alguien diga amén, porfa. Tus hijos no te van a respetar solo porque los grites y les eches cantaleta. Tus hijos te van a respetar cuando vean la clase de fe que tú tienes. Si algo a mí me hace respetar profundamente a mis papás, es que aunque yo conozco todos sus errores, o creo que todos, también he visto la clase de personas que son. Y lo que usted ve aquí en el púlpito, eso es lo que ellos son cuando se bajan del púlpito. Son gente de fe. Son gente que le creen a Dios. Si algo ha hecho que yo respete a mi papá profundamente, por eso cuando mi papá me dice algo que Dios le habló, yo no cuestiono, yo me callo y obedezco. Porque cuando ese hombre me dice Dios me habló, le creo. ¿Por qué? Porque he visto en los años que cada vez que él dijo Dios me habló, se cumplió. La fe. Cuando tu familia vea en ti la clase de fe, no el bla bla bla, no el discurso, no, la fe que se manifiesta en acciones, la fe que se manifiesta en un respaldo, la fe que se manifiesta en cómo vivo. Cuando la gente vea nuestra fe, la gente va a respetar al Dios que servimos. Tú te ganas respeto por fe, cuando vives por fe, cuando caminas por fe. Eliseo le dijo al rey, yo al que respeto aquí de los 3 es a Josafat. Ese hombre se merece el respeto. Pero muchas veces
Es lamentable. Yo he tenido que no trabajar directamente, pero yo sí he tenido que escuchar gente profesional decir: no, yo cristianos no contrato. No, todo menos un cristiano. Un evangélico aquí no lo quiero, porque se la pasan es poniendo música todo el día aquí, distraen al resto. Se la pasan es orando en un idioma todo raro, y tras del hecho me roban, me llegan tarde, me incumplen. Yo he escuchado empresarios que no son cristianos decir eso. ¿Por qué no nos respetan? Quizás es porque ven una incoherencia en nuestra fe. Pero cuando hay una persona de fe, hasta el cielo lo respeta. Cuando hay una persona de fe, hasta los demonios lo respetan. Por eso es que a esos dos paisanos del Nuevo Testamento los demonios les dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Yo quiero decirte, en este año tu influencia va a crecer a medida que tu fe crezca. En este año el respaldo de Dios a lo que tú digas va a crecer a medida que tu fe en lo que Dios diga crezca. Cuando vayas a lugares, cuando entres, tú que eres un empresario, cuando entres a lugares, va a haber un respeto de la gente hacia ti. No porque te lo ganaste imponiéndolo, no porque exigiste y demandaste que te respetaran. No. Hay un respeto que simplemente produce el hombre y la mujer de fe. Yo he viajado a lugares con mi abuelito, el apóstol Eduardo. Ese hombre porta un respeto. La gente lo ve y tiene respeto de Dios por el hombre de Dios. ¿Por qué? Por la fe de ese hombre, por la vida de integridad y transparencia de ese hombre. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Se ganó el respeto por la clase de hombre que era, un hombre de fe. Todos los demás reyes de su área no adoraban a Dios, él sí. Todos los demás reyes de las naciones vecinas eran idólatras, Josafat no. Todos los demás reyes montaban estatuas a otros dioses, Josafat las derrumbó. Josafat fue un hombre con una fe tan influyente. Lo que te estoy tratando de ayudar a entender, mi amado, es que el milagro que aquí ocurrió fue por Josafat. No fue por Jorán, no fue por el rey de Edom, no, fue por la misericordia que Dios tuvo de hombres de fe como Josafat. Y así va a pasar contigo este año. La gracia y el favor de Dios se van a manifestar en tu vida porque eres una mujer de fe. Bueno, quizás se vinieron para aquí las de fe. Eres una mujer de fe. Aquí también hay. Eres una mujer de fe. Eres un hombre de fe. Eres un joven de fe. La fe no está condicionada a la edad. Tú puedes tener 18 años y tener una fe como que tuvieras 60 años. Tú puedes tener una fe que mueva montañas y entonces te van a respetar. Hay una influencia y hay un respeto que Dios nos quiere dar por nuestra fe. Y número 4, la fe influyente no solamente inicia con una pregunta, no solamente requiere de decisiones coherentes, no solamente produce respeto. La fe influyente se fortalece en una atmósfera de adoración. Porque dice la Biblia: venga mi tañedor. ¿Dónde está mi tañedor? Allá viene. El profeta dijo: tráiganme a un tañedor. En otras versiones dice: tráiganme a un músico. ¿Para qué mandó a pedir el profeta a un músico? Porque la fe se fortalece en medio de la adoración. Algo ocurre cuando tú cambias la atmósfera del lugar en el que estás. Yo creo que Jorán estaba tan atribulado de ver al desgraciado Eliseo estaba tan atribulado de ver al desgraciado de Jorán ahí, que dijo: no, yo necesito un músico para cambiar la atmósfera, porque ya estoy en la carne ya. El profeta mandó a pedir un músico. El profeta dijo: tráiganme a Fabián. Y allá llegó, esta pinta de hombre llegó. Y entonces dice que empezó a tocar. Y mientras el músico tocaba, vino la voz profética. Mientras la adoración inundó ese lugar donde ellos estaban, vino la voz profética. Quizás la voz profética no ha llegado a nuestras casas porque lo que se oye en el día es puro pelea, insulto, gritos, y la única música que se oye es: qué vida de rico.
crees que desde esa atmósfera Dios va a hablar? A mí me ha pasado algo. Yo se lo contaba a Ana, a mi prometida, ayer en el carro. Yo le decía, me ha pasado algo este año como en ningún otro año me ha pasado, y es que yo me subo al carro y no puedo poner otra cosa que no sea adoración. No puedo. Trato de poner la WRCN, la FM, trato de poner Blue, o trato de poner una prédica, y no puedo. Tengo que poner adoración, no sé por qué. Y cuando leí este pasaje entendí un poquito quizás por qué. Porque el Señor me decía, hay cosas que yo te quiero hablar, pero no te las voy a hablar en una atmósfera de pecado y de pelea y de celos y de orgullo. No, tiene que haber una atmósfera coherente con lo que yo espero recibir. Si yo espero recibir la voz de Dios, necesito crear una atmósfera de adoración. Que este año tu casa sea una vez más un altar de adoración para Dios. Que las personas que entren a tu casa tengan que decir, uy, aquí hay algo diferente. No es el olor solo al chicharrón que se está cocinando. Aquí hay paz. Es una atmósfera. El año pasado cuando llegó la pandemia y tuvimos que empezar a traer músicos y camarógrafos a la casa para producir los cultos desde las casas, duramos como 6 domingos produciendo los cultos desde las casas nuestras. Mucha gente nos llamó preocupada, con una sana preocupación, diciendo, pastores, ¿qué es ese montón de gente en sus casas? ¿Les va a dar COVID? Y mi papá dijo, si pudiéramos hacerlo de otra forma lo haríamos, pero por ahora nos toca hacerlo así. Es que toca, no hay otra manera para que la palabra llegue. Toca producir desde acá. Y entonces mi papá dijo, esta va a ser mi fe. Nos reunió a la familia, porque no crea, uno empieza a llegar a ver al uno, al otro, y hermano, el tapabocas, por favor, el tapabocas, colabore. Y mi papá nos reunió y mi papá dijo, miren hijos, no estamos produciendo estos cultos por capricho. No, esta gente no está viniendo aquí para que rumbiemos. No, esta gente está viniendo aquí para ayudarnos a que el mensaje llegue en un tiempo de tanta crisis. Entonces, como esta situación y esta circunstancia nos obliga a tener que hacerlo así, tener que producir desde las casas con lo básico que podíamos, porque tampoco era que nos llevamos a toda la iglesia, no. Pero habían una gente que tenía que ir de producción, de el que ponía el video y demás cosas. Y mi papá dijo, la fe es la siguiente: si alguno de ellos trae el COVID a mi casa, el COVID no entra. Que se quede afuera y la vuelva a dar cuando salga, pero el COVID acá no entra. Y todos los meses que duró la pandemia nunca nos dio. Nos enterábamos de gente que había venido hacía una semana a la casa y que le dio positivo, y entonces nos mandábamos a hacer la prueba y a nosotros nos salía negativo. Porque la fe de mi papá fue, mientras tengamos que hacer las transmisiones desde las casas, a nosotros no nos va a dar, porque aquí hay una atmósfera de adoración. Se terminaron las transmisiones y ahí sí nos dio el COVID. ¿Sí ve? El Señor sabía cómo era. Claro. Y yo me acuerdo que una tarde estábamos con la banda. Claro, imagínense, después de tantos cultos terminamos y algunos de ellos dijeron, ay, ¿por qué no ponemos? Como ellos son músicos, les encanta la música, dijeron, pues pongamos un concierto de X artista que musicalmente es muy bueno, muy bueno. Yo dije, pues sí, pongámoslo, porque no era para bailar ni cantar, era para mirar cómo tocaban la canción. Y entonces lo pusimos y llega mi mamá. Y mi mamá me dice, ¿eso es música de fulanito? Y yo quedé quieto. Me pasó un corrientazo frío, como cuando el ángel de Jehová se encuentra contigo cara a cara. Y yo le dije a mi mamá, sí. Y mamá me pega un regaño, pero tenía toda la razón. Me dijo, nosotros nos estamos matando aquí todas las mañanas orando, creando una atmósfera para que ustedes me pongan esa música del diablo. Me quita eso. Si lo van a escuchar, lo escuchan fuera de mi casa. Aquí no lo escuchan. Todos quedamos, ¿sí o no? Fabián se tapó con la cobija del temor de Jehová que le cayó encima. Aprendí la importancia de una atmósfera. ¿Por qué a veces no tenemos voz profética? Porque no hay atmósfera. El profeta dijo, tráiganme al músico. Yo necesito cambiar la atmósfera. Cuando recibas esa llamada
que te frustra, que te llena de ira, cuando recibas esa llamada con esa mala noticia, cuando recibas esa llamada donde alguien que te prometió algo no te lo va a cumplir, cambia la atmósfera y adora. Cambia la atmósfera y que se llene de fe, porque la fe se fortalece en la adoración. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie. Cierra tus ojos por un momento. Espíritu de Dios, yo he predicado tu palabra. Ahora haz lo que solo tú puedes hacer. Ministra fe al corazón que lo necesita. Cierra tus ojitos por un momento. Ministra fe. Ministra fe. Es la fe que viene de Dios. No es una fe humana. Es la fe que viene de Dios. Cierra tus ojos y pon tus manos en posición de recibir. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe es lo que mueve montañas, hace posible lo imposible. Fe es lo que cambia diagnósticos, revierte dictámenes. Fe. Puedes no tener plata ni oro, como lo dijo Pedro y Juan al paralítico, pero de lo que tengo te doy fe. Recibe fe, iglesia. Tú que estás allá en tu casa, recibe fe. Es una nueva fe, es una fe influyente. Entrarás a lugares de reuniones, pero tú entrarás con fe. Mientras otros hablan lo negativo, tú hablarás fe. Mientras otros se llenan de ansiedad, de angustia y depresión, tú estarás lleno de fe. Mientras otros dudan, tú creerás. Mientras otros pierden sus trabajos, los cielos se abrirán para ti. Fe. Fe. Vamos, levanta tu voz y dilo. Sí, aleluya. Aleluya. Está cambiando la atmósfera. Aleluya. El temor se va en el nombre de Jesús. Aleluya. El cáncer se tiene que ir. Aleluya. Artritis y artrosis se tiene que ir. Problemas en los intestinos se tienen que ir. Fe, fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Mientras adoras, dile: yo tengo fe, Señor. Aleluya. Aleluya. Una vez más vamos a decirlo en todo este auditorio: Dios se está moviendo aquí. Aleluya. Sí, allá en Venezuela, allá en Panamá, allá en Estados Unidos, allá en Argentina. Fe, recibe fe. Recibe ese milagro a causa de tu fe. Aleluya. Cosas sobrenaturales están ocurriendo. Recursos, Dios está enviando recursos. Te va a aparecer en una cuenta, alguien te va a llamar. Fe, fe, conforme
será hecho, conforme a tu fe será hecho. Vamos una vez más, el pueblo que tiene fe lo adora. Vamos a decirle gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Vamos, dale gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Baja tus manos por un momento, mírame acá. Yo sé que el tiempo se me fue, me estoy pasando, les pido perdón, pero quiero terminar con esto. Cuando Eliseo creó la atmósfera, entonces Dios habló y Eliseo profetizó y dijo: hagan zanjas en este valle. Estaban en un desierto y el profeta dijo: hagan zanjas, o sea, caven estanques, porque esto se va a llenar de agua. Dios va a enviar agua. Dios va a enviar agua. Y entonces aprendí que la fe influyente crea una capacidad a la cual Dios responde. La fe crea una capacidad. Aquí fue una zanja. El profeta dijo: hagan zanjas. A ver, los quiero ver cavando. Caven zanjas para que Dios pueda derramar agua. Si no hay zanjas, ¿de dónde va a salir el agua? ¿A dónde va a llegar? Y entonces entendí que la fe que tú y yo estamos hoy recibiendo de parte de Dios es una fe que tiene que crear una capacidad mayor en tu vida para que Dios llene. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuántas sillas hay regadas en este auditorio? Más o menos 430. ¿Tenemos capacidad para cuántas personas? 430 personas. Si nosotros fuéramos una iglesia pequeña y limitada, diríamos: ay, ponga 200 sillas. Con 200 sillas aguanta. ¿Hay capacidad para cuántos? Para 200. Entonces, si llegan 430, ¿qué hay que hacer? Decirle a 230: qué pena, no puede entrar. Y así hay muchos milagros de Dios detenidos en nuestra vida porque nuestra fe no le da más capacidad. Si nosotros decimos: meta 1000 sillas, ¿cuánta gente cabe? 1000 personas. Aumentas la capacidad, aumentas lo que se recibe. Y el Señor dice: hagan zanjas. Señor, quizás alguno de los reyes: Señor, ¿cuánta agua vas a enviar? Y Dios responde: ¿cuántas zanjas vas a abrir? ¿Alguien lo recibió? Señor, ¿cuánto? Y el Señor dice: no, cabezón, tú dime cuánto. Señor, pero ¿cuánto? No, y el Señor dice: no, la capacidad la determinas tú. Yo respondo a la fe que tú tengas. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda a Dios. La capacidad la pones tú. Hagan zanjas. Y entonces Dios le dice al pueblo: ojo, aquí está la otra clave. Dios dice: pero vengan, quiero decirles algo. Dice el profeta: no va a llover y no va a haber viento, pero va a haber agua. ¿Cómo así? No va a llover y no va a haber viento, pero va a haber agua.
Esa es la fe, esa es la fe. O sea, Dios no lo va a hacer a través de los métodos naturales y convencionales, pero de que va a haber agua, va a haber agua, va a haber agua. Eliseo dijo: no verán viento y no verán lluvia, pero va a haber agua. Alguien aplauda la palabra de Dios. Quizás no veas lo que estabas esperando ver, pero de que el milagro viene, viene. De que la sanidad viene, viene. De que el cielo se va a abrir, se va a abrir. No hay viento, no hay lluvia, no importa. Hay fe. Y si hay fe, hay capacidad. Y si hay capacidad, va a haber agua, va a haber agua, va a haber agua. Alguien recíbalo. Yo te estoy profetizando en este mes de marzo. Dios va a llenar tu capacidad. Lo que tu fe le dé la capacidad a Dios, Dios lo va a llenar. Dios lo va a llenar. Emprende con fe, trabaja con fe, sueña con fe, siembra con fe, ayuna con fe. Vamos, levanta la voz. Hay capacidad. Dios está aumentando tu capacidad. Vamos, recíbelo, recíbelo en esta mañana. Una capacidad mayor, una capacidad mayor, dice Dios. Y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuida las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Padre, yo recibo tu palabra en esta mañana. Yo la recibo, Señor, para mi vida. Tú me la hablaste y yo la recibo. Alguien dígale: Señor, recibo tu palabra con fe, recibo tu palabra con expectativa. La voy a vivir, la voy a llevar a cabo. Tendré una fe influyente en esta semana. Tendré una fe que cambia circunstancias. Donde quiera que yo vaya, llevaré esta fe. Fe, fe que abrirá las puertas, fe que verá el mar abrirse, fe que verá a Dios hacer cosas sobrenaturales. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale un aplauso a la palabra de Dios. Dale un aplauso a Él. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.